Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Vamos a comenzar con la rueda de preguntas y respuestas. La idea es que cada pregunta tenga su respuesta. Tenemos una lista ya de preguntas. Y también, si me permiten, que tanto las preguntas como las respuestas, señor jefe de gabinete, sean acotadas en 10 minutos. Así podemos mantener la atención durante todos quienes quieren preguntar y hacerlo en un tiempo que permita mantener la atención. Si no hay ninguna contradicción, señor senador Rosas, puede comenzar con la pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. Señor jefe de gabinete, son en realidad tres preocupaciones en una misma pregunta que tienen que ver con preocupaciones de los sectores productivos, industriales y de la actividad económica en general del país. La primera preocupación está vinculado al tema de las retenciones agropecuarias. Creo que todos tenemos conciencia lo que está pasando en el mercado de Chicago por la superabundancia de la cosecha que ha tenido favorablemente Estados Unidos y la baja de actividades que han tenido en muchos lugares del mundo, fundamentalmente el sector oriental, y así como la soja en algún momento llegó a tener valores realmente competitivos y altos que favorecieron a nuestros productores y con ello fundamentalmente a la agroindustria del país y también ayudó a la recuperación de la Argentina después de aquellos momentos difíciles del 2001, si hay un sector que jugó un rol fundamental en la recuperación rápida del país, fue el campo. Doy a modo de referencia, por ejemplo, en el mes de julio del 2008, la soja tenía un valor de $609 por toneladas. En septiembre del 2012, a los 4 años, mejoró incluso $650. En mayo de este año 2014, $558, y en 4 meses, de mayo a septiembre del 2014, se ha derrumbado el precio de la soja, hoy $334. Es decir, en 4 meses el productor vio una baja de $224 por toneladas de soja. Bueno, esto sabemos lo que significa en el momento de dificultades que vive el país, pensando que uno de los ingresos fuertes que tiene el gobierno previsto para el 2015 es a través de las retenciones, pero hemos visto que en función de que también han bajado valores, por ejemplo, del valor del petróleo crudo o del barril del petróleo, hemos visto que rápidamente el ministro de Economía, Kicillof, ha tomado la decisión de provocar una modificación del artículo 5 de una ley del año 2007, donde se fijaban los índices de retención al valor del barril de petróleo, y los han bajado rápidamente. Al día de hoy, si el barril de petróleo está en $80 o $503 el metro cúbico de petróleo crudo, la tasa a aplicar como tasa de retención es del 13,5%. Y así sucesivamente, en la medida que va bajando el precio del barril del petróleo hasta 70 pesos, llegamos hasta el 10% de retención al petróleo. Entre los argumentos del ministro de Economía, dice que esto es fundamentalmente pensando en que va a afectar la rentabilidad petrolera de las empresas, naturalmente, no solamente de YPF, sino de las varias multinacionales que están trabajando en el sur del país, y que esto va a afectar
fundamentalmente el nivel de inversiones y que por eso el Gobierno Nacional toma esta decisión de bajar urgentemente las retenciones. Mi pregunta concreta es, así como se trata de proteger, y no estoy cuestionando, sino estoy dando a modo de ejemplo, se trata de proteger las empresas petroleras para que mantengan el nivel de trabajo, el nivel de empleo y el nivel de inversiones, si va a haber alguna medida concreta del Gobierno Nacional para bajar las retenciones en materia de soja, ya que creemos con toda sinceridad que con el valor actual, más que una retención a las exportaciones, casi estamos hablando de una actitud confiscatoria del Estado a aplicar el 35%. La segunda preocupación tiene que ver con, en razón de la falta de financiamiento del Estado Nacional, yo le hice una pregunta por escrito, usted me la contestó, donde le digo al día de la fecha cuál es el porcentaje utilizado por el Gobierno Nacional de los adelantos del Tesoro Nacional, que sabemos cuáles son, que es el 12% sobre la base monetaria y los ingresos públicos, y la respuesta que yo recibí es que prácticamente al 24 de septiembre el Gobierno Nacional ha utilizado el 99,78% de los adelantos financieros del Banco Central. Dadas las condiciones de la inestabilidad que está viviendo hoy la economía argentina en razón de una recesión con una inflación muy alta, nuestra preocupación es saber si el Gobierno Nacional está dispuesto a modificar la Carta Orgánica del Banco Central en lo que se refiere a adelantos transitorios al Gobierno Nacional. Y la tercera preocupación tiene que ver, o preguntarle, cómo piensan resolver los problemas de la falta de divisas, de dólares, que tienen los importadores para el ingreso al país de insumos esenciales. Yo tengo una nota periodística ayer donde el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, Diego Pérez Santiesteban, dice que no existe certeza sobre los tiempos de aprobación de las declaraciones juradas anticipadas de importación, el trámite necesario para que un importador pueda ingresar mercaderías al país. Estas demoras, dijo, impiden a las empresas trabajar con normalidad, tanto en la producción local de bienes para el mercado interno como para los que se destinan a la exportación. Y bueno, y sigue una serie de consideraciones. Pero lo cierto es que el presidente de la Cámara de Importadores denuncia o expresa, como quieramos llamarle, que el gobierno, por este concepto, debe a los importadores una suma aproximada de 5.000 millones de dólares. Sabiendo que esto realmente afecta la actividad normal de la economía del país y que tenemos algunos problemas en algunos lugares de suspensión de empleos, otros de suspensión de trabajadores en distintas actividades, es que nuestra pregunta concreta es ¿qué piensa hacer el Gobierno Nacional para resolver la falta de divisas que tienen hoy los importadores en la República Argentina? Que no es solamente de, digamos, de productos secundarios, sino que muchos tienen que ver con la fabricación, el armado de productos que se consumen exclusivamente en el mercado interno. Estas son las tres preocupaciones, señor jefe de gabinete. Si nos puede responder, muchas gracias. Cómo no, muchas gracias, señor senador. Respecto al tema de importaciones, nosotros no coincidimos con las estimaciones de deuda equivalente a 5.000 millones de dólares. En este contexto, también es importante observar que cuando existe el acuerdo con el Club de París, que instrumenta la República Argentina, también las empresas multinacionales que tienen su origen en muchos de los países miembros del Club de París han visualizado en múltiples oportunidades que para el financiamiento de la inversión directa y también para la estrategia de financiamiento de carácter comercial podrían disponer de líneas de financiamiento.
En este sentido, nosotros tenemos un cálculo sustancialmente inferior respecto al flujo total de vencimientos en materia de importaciones. Esto, usted calcule que en el año nosotros podemos llegar a tener más o menos cerca de 70.000 millones de dólares de importaciones. Esto, las estimaciones que nosotros tenemos es que el flujo de vencimientos que deben pagarse es equivalente a la mitad del flujo mensual de importaciones y que esto es parte de un proceso regular de amortización. En el caso concreto de esto, lo que nosotros tenemos es, primero, el sistema de declaración jurada anticipada de importaciones se hace en el marco de los sistemas de seguridad adoptados por la Organización Mundial de Aduana. Y también existe un sistema de automaticidad que permite la planificación del flujo de adquisición por parte de importaciones y un sistema que permite hacer un monitoreo exhaustivo respecto a la provisión de insumos, bienes intermedios, destinados a bienes finales para garantizar el funcionamiento adecuado del proceso productivo. Dentro de las importaciones, usted sabe que existe una concentración de exportaciones e importaciones en pocos operadores. Dentro de las importaciones, los mayores demandantes de importaciones tienen que ver con autopartes o vehículos que luego se exportan o eventualmente se consumen en el mercado interno, también determinado tipo de bienes de capital o también una serie de electrodomésticos, en virtud de que la participación de la producción nacional como componente respecto a la producción final es asimétrica en distintos niveles de producción. Por lo tanto, lo que nosotros podemos afirmar allí es que, por un lado, tenemos una previsión de pago de carácter regular y normal, que no afectará de ningún modo el flujo total de importaciones en este trimestre. Acabo de venir de una reunión que hemos tenido con las empresas representativas de la comercialización de cereales en la República Argentina. Las metas de liquidación en el trimestre equivalen a 5.700 millones de dólares. Eso genera también un flujo disponible y regular de financiamiento en materia de divisas y garantiza la sostenibilidad del balance comercial positivo del país. Adicionalmente, nosotros tenemos el ingreso de inversión extranjera directa, también tanto por parte de YPF como a su vez también de inversiones mineras complementarias, como también lo que significa para nosotros la licitación de 4G, que esto implicaría más o menos cerca de 2.000 millones de dólares de ingreso en moneda extranjera. Por lo tanto, la oferta de divisas, por múltiples y diferentes conceptos, garantiza la sostenibilidad del funcionamiento de la actividad económica para el cumplimiento total del flujo de importaciones. Esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta es respecto al financiamiento de adelantos transitorios. Nosotros no vamos a propiciar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y tenemos la estructura de financiamiento proyectada de aquí al último mes del año de este trimestre. Por lo tanto, la proyección del flujo financiero está perfectamente garantizada con la previsibilidad de financiamiento que tiene el sector público nacional. Tercero, respecto al tema de retenciones, efectivamente hoy hemos analizado con los actores de la cadena productiva del país respecto a la evolución de determinado tipo de decisiones. Por ejemplo, mecanismos de autorización para la exportación de trigo, 400.000 toneladas, 100.000 toneladas de harina, también para la exportación de maíz, de la cosecha vieja, y se analizará con detalle a través de una comisión técnica con el ministro de Economía, Axel Kicillof, que yo también integro, junto a los actores de la cadena, para la previsión del flujo desde el punto de vista de las proyecciones en materia de cosecha nueva y eventual nivel de autorización para la comercialización de trigo y de maíz. Respecto al tema soja y petróleo, que es un tema importante, eso en definitiva es considerar lo que significa la diferencia cualitativa entre retenciones fijas y retenciones móviles. En el caso concreto de lo que se establece en la estrategia para el tema hidrocarburífero, tiene que ver con las modificaciones de la estructura de retenciones móviles
para garantizar el proceso de producción e inversiones en virtud de la disminución del precio internacional. Nosotros no tenemos contemplado ninguna modificación desde el punto de vista de los derechos de exportación. Esto ha sido un proceso de debate muy intenso en el año 2008, que terminó efectivamente el 17 de julio con la decisión del Congreso de no aprobar un diseño de retenciones móviles y sí un diseño de retenciones fijas que, como usted sabe, senador, porque somos oriundos de la misma tierra, perjudica a pequeños y medianos productores. De manera que nosotros observamos claramente que existen 4 temas que inciden claramente en la rentabilidad de los cultivos. Un primer tema tiene que ver con el valor de alquiler de los bienes inmuebles para el proceso productivo agrícola. Segundo, el impacto que tiene el precio de combustibles en la fijación de la estructura de costos totales. Tercero, el valor de los agroquímicos como precio de referencia. Y tercero, el costo de fletes. Observamos claramente que esos son los factores que van a incidir en la estructura de costos y en el precio final para la rentabilidad. Pero lo que debo responder es que no hay ninguna previsión de parte del Gobierno de modificaciones en los derechos de exportación de soja. Y respecto, por último, al tema automotor, me parece que es importante para que ustedes tengan información. La producción de vehículos registró en septiembre un fuerte aumento, al 26,1% en relación con el mes de agosto. Es inferior al mes de septiembre de 2013, pero sustancialmente superior respecto al mes de agosto. Eso implica recuperación. En segundo lugar, las ventas a concesionarios crecieron 18% respecto al mes anterior, pero es inferior a septiembre del año 2013. Las ventas nacionales presentaron una menor caída y, mejor dicho, una suba del 6,7% en relación con el mes de agosto del año 2014. O sea, ha habido un incremento de ventas, ha habido un incremento de producción, pero comparativamente respecto al año 2013 todavía no alcanza a tener la recuperación necesaria. Y las exportaciones crecieron 9,6% respecto a agosto del año 2014. Por lo tanto, es interesante observar un mayor volumen de producción, mayor volumen de exportación, mayor volumen de ventas al mercado doméstico. Los instrumentos tienden a coadyuvar a ese proceso. Aproximadamente 33.018 créditos del Procreauto han sido aprobados, están en proceso de ejecución. Eso dinamiza la perspectiva de más de 700.000 patentamientos que se estiman para este año. Como ustedes recordarán, este año hemos tenido 790.000 unidades producidas. En el año 2011 fueron 828.000. La perspectiva de producir más de 700.000 unidades es importante desde el punto de vista del volumen, pero obviamente es inferior respecto al año anterior y respecto al mejor año que fue el año 2011. Atento a que también en el año 2013 hemos tenido un influjo importador muy significativo de casi 955.213 vehículos aproximadamente. Por eso es también importante, porque eso afecta el flujo total de balanza comercial, saldos y disponibilidad de divisas. Gracias al señor jefe de gabinete. Tiene la palabra el senador Basualdo. Gracias, señor presidente. Bueno, estaba escuchando al jefe de gabinete en la última exposición, la última párrafo de su posición, de decir, bueno, vamos a crear la comisión que me parece muy bien, que ya le hemos votado, en el pago de bono soberano, que vamos a formar la comisión bicameral. Me parece espectacular. Todos sabemos que capitales argentinos no declarados en el exterior hay más de 250.000 millones de dólares, que con eso podríamos pagar toda nuestra deuda, no únicamente los fondos Witrin, ni los hold down, ni todo, prácticamente nuestra deuda, todos los bonos que teníamos los podíamos pagar con ese dinero. En eso coincidimos, Dios quiera que se pueda buscar, Dios quiera que podamos tener también nosotros la voluntad política de poderlo hacer, de poder decir, señores, pedir convenio con otros países para que puedan decir si en alguna sociedad están algún argentino, un fideicomiso está algún argentino, quiénes son los que están. ¿Lo tiene declarado? Ningún tipo de problema, vaya. ¿No lo tiene declarado? ¿Es de evasión? Le descontamos todas las multas y todo lo que tiene que tener ahí, le damos, mire, usted tiene $1 millón afuera, tome 35 de impuesto a ganancia, más todas las multas, le quedan 200.000. Y de ahí en más empieza a pagar impuesto a la ganancia. No es evasión, porque no puede justificar que es evasión, es corrupción, venga todo para el Estado. Como corresponde, ¿no es cierto? Corrupción o que sea de lavado de dinero o de otro tipo de cosas. Me parece muy bien, coincidimos.
Cuando usted decía recién también vemos el contado y liqui. El contado y liqui nosotros también lo hemos entrampado nosotros con nuestro sistema. Usted tiene declarado dinero afuera, con una cuenta en el exterior. Usted quiere traer, antes podía traer a Argentina, traía, usted le pedían desde cómo la tenía, de hace cuántos años que la tenía, cómo la tenía declarada. Ustedes le decían, sí, está fijándose por qué la tenía declarada, hace cuántos años estaba en tal banco, por qué la tenía, perfecto. Cuando usted demostraba todo eso, lo traía acá y el Banco Central se la compraba al dólar tipo mayorista y se la vendía tipo mayorista-vendedor, comprador y vendedor. Se queda con un pequeño precio. Después la suspendieron totalmente. Entonces la gente que tuvo que hacer, empezar con el contado y liqui, el que lo traía por derecha, y ahí se presta a transacciones. Usted decía, no, porque no le podemos vender dólar porque el dólar va a pasar al mercado ilegal. Primero, no creo que pase el mercado ilegal por lo siguiente. Si usted trae un dinero, porque acá en Argentina, usted sabe mejor que yo, que todas las propiedades quieren vender en dólares. Y si alguien quiere vender esa propiedad, se va a hacer esa propiedad porque quiere billete de dólar. Si usted lo trae en forma legal, que lo tiene declarado, ¿por qué no le podemos dar? Supongamos que, señor, lo peor de los casos, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Venderla en el mercado cambiario ilegal. De última, va a haber más oferta del legal, va a haber más oferta y va a tender también a bajar. Y segundo, ese señor, porque hay una ley cambiaria, va a tener que seguir declarando en sus bienes personales que tiene ese dinero. No lo va a poder distinguir, lo puede vender en el mercado, pero no lo puede dejar de declarar, porque si no va a decir, ¿de dónde usted vendió su lote en $200.000, le pagaron $200.000 de billete? Usted tiene que seguir declarando que tiene $200.000 de billete, porque usted no puede decir, sí, lo vendí en la casa de cambio de la esquina. Y si lo vendió en la casa de cambio de la esquina, de última ese dólar no se filtró, como el contado y liqui que se va. Ese dólar de última quedó acá, en el peor de los casos que puede llegar a ser. Entonces nosotros mismos en el sistema hemos entrampado. Mucha gente no puede ser. Hay gente que quiere comprar un lote y usted le quiere decir, yo te compro el lote, pero ahorita una cuenta afuera y te lo pongo afuera. ¿Por qué no te lo puedo poner acá? Porque no lo puedo entrar. Porque hasta el contado y liqui se pierde plata. El contado y liqui le van a vender, entonces usted tiene que traer, el que trae de forma legal, trae $1.000 y le van a dar $900 para poder comprar, el peso para poder comprar. Entonces ese señor que tiene, usted le tiene que decir, mire, abre una cuenta afuera, legal, la declara en Argentina, pague su bienes personal en Argentina, pero tiene que estar afuera. Y no la trae. Eso en el mejor de los casos. De último, ¿por qué no la podemos tener acá? Y muchas dicen, no, ¿qué cuenta afuera? Yo desconfío, acá quiero tener en la caja de seguridad mía. Y tiene razón. Y nosotros les prohibimos con este sistema. Por otra parte, habilitamos los CEDIN. A esa gente que no pagó, le habilitamos los CEDIN y le decimos, sí, usted puede traerlo. Y no le pedimos nada. Aquel que lo tiene por derecha, no le prohibimos. ¿Dónde estamos jugando? Entonces, nosotros mismos estamos entrampados. Los criticamos, me parece bárbaro la crítica, el contado y liqui, todo lo que hace usted, todo lo que ha dicho. Pero por otro lado, a la gente que está bien, le entrampamos. Le inventamos CEDIN, le inventamos contado y liqui, y ¿por qué no puede decir, mire, tengo esto, lo puedo traer y se lo doy a Juan Pérez? En la escritura que está, todo. ¿Por qué no se puede hacer así? Entonces, bueno, cuando nosotros decimos hoy que estamos con esta deuda y lo entrampamos, creo que tenemos que modificar el sistema para que la gente lo pueda traer legalmente como corresponde. Y no hay ningún perjuicio. Y aparte tenemos una ley cambiaria que comete un delito y va a tener que seguir pagando sus bienes personales como lo tiene declarado. Cuando recién hablamos nosotros, cuando usted empezó a hablar también, empezó a hablar que la producción de las economías regionales, que las economías regionales se están fomentando. Hoy las economías regionales están todas destruidas. Hoy están todas destruidas. Es decir, porque el costo de producir, usted lo sabemos muy bien, el costo de producir de la economía regional tiene un costo muy elevado. Y no es un tipo de devaluación, ni mucho menos, si no bajemos los costos que tenemos que tener. Acá tienen, cuando costaba el gasoil antiguamente, ¿cuánto costaba? Siempre. 80 centavos de dólar. Y hoy cuesta 80 centavos de dólar por ese dólar que se consigue en la casa de cambio, póngale. Pero no el de 80 centavos, 70 centavos de dólar que compramos nosotros, que teóricamente tiene que estar cuando vende un productor a 8.40. Tiene unos costos, no podemos estar trabajando con unos costos muy elevados, hoy no le cierra. Y usted dice, vamos a incentivar la economía regional, en el caso de nuestra vitivinicultura. Es imposible. Mientras más produce, más pierde. ¿Cuánto cuesta el productor producir un kilo de uva? ¿Y cuánto lo vende después? Si cuesta 100, lo vende al 70% y financiado a 6-7 cuotas. Es imposible. Mientras más produce, más vende, más pierde. Entonces, indudablemente que tampoco puede ser. Esas son las dos cosas que estaba con usted. Pero ahora le vamos a hacer la pregunta. Cuando usted decía, hay 95% de causas judiciales archivadas. Yo le digo que hay 95% de proyectos archivados y cajoneados acá en el Congreso. 95% de los proyectos cajoneados. No quiere decir que sean buenos ni malos, por lo menos no se debaten porque no hay la voluntad política. Y si no, hay muchos senadores que han presentado proyectos del oficialismo, de la oposición, y que no se debaten los proyectos.
Porque no tenemos a veces la voluntad política para decir se puede tratar. El proyecto puede ser del 95%, seguramente hay muchos que sirven, otros que no sirven y otros que sean regular o malo. Y puede ser. Pero por lo menos lo peor que puede pasar es que no se trate. Como las causas judiciales, seguramente no todas son culpables. Seguramente hay algunas que no son culpables. Pero usted le da bronca porque están cajoneadas. A nosotros los senadores, y usted también ha sido senador, lo da bronca cuando tenemos el 95% de todos los proyectos del Senado sin banderas políticas, porque también al oficialismo le cajonean, senadores de oficialismo también están cajoneados. Están sin estudiar. Y más. Entonces ahora le hago la pregunta. Nosotros tenemos un proyecto que a mí me interesa mucho poder contrarrestar la inflación. Y nosotros sabemos que la inflación se genera por muchos motivos, pero uno de los motivos que se genera que es la emisión de dinero. ¿No es cierto? Nosotros decimos, ¿por qué no cumplimos el artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional, que dice que le tenemos que pedir autorización al Congreso de la Nación para acuñar moneda o para emitir moneda? Nosotros hemos tomado un proyecto en marzo de este año, que está en la Comisión, en este momento, de Economía e Inversiones, que se quiere tratar, pero no hay quórum para poderlo tratar, que diga que, es decir, para emitir dinero, el Banco Central tiene que pedir autorización al Congreso de la Nación. 180 días. Entonces, que vengan a decir, bueno, ¿por qué tenemos que emitir? ¿Con qué respaldo lo vamos a hacer? ¿Con el superávit fiscal? ¿Y cuáles son los motivos? Bueno, si son motivos, indudablemente, bueno, lo aprobaremos. Y hoy ustedes han aprobado leyes que a veces que no tienen ni motivo y las han aprobado, bueno, indudablemente, pero que pase por el Congreso, podamos tener un debate y se aprobará como corresponde. Y yo creo que la expansión de dinero hay que limitarla, hay que trabajar, no limitarla al todo, pero hay que decir, bueno, en qué lo vamos a invertir, en qué lo vamos a desarrollar, y creo que todo aportando ideas vamos a solucionar el problema. Y uno de los graves problemas también de la inflación es la emisión de dinero. No es el único, pero es un tema fundamental. Creo que si el Congreso vuelve a retomar lo que le corresponde, poder hoy pedir autorización, creo que vamos a andar muy bien y seríamos muchas cabezas que estaríamos pensando para ver si realmente corresponde esa emisión de dinero o no, o en qué la podemos invertir de la mejor forma posible. Por eso le digo, cuando usted habla del 95%, este proyecto está cajoneado. Le pregunto si vamos a tener voluntad política de poderlo tratar, como le pregunté la otra vez de los proyectos que daban a la producción, de descontar de bienes de capital en forma anticipada del impuesto a la ganancia. Sí, como no, démelo, pero es decir, marche preso. Y son todos proyectos que son para combatir la inflación. La inflación, usted sabe también que es oferta y demanda. Si vamos a apostar a la producción, es lo mejor motivo también para poder combatirla y poderla bajar. Bueno, esas son las preguntas. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Señor senador, en el caso concreto, bueno, de todos los proyectos, usted sabe que en el proceso de formación y sanción de las leyes pueden darse a través de iniciativas de senador o senadores y o senadora o senadoras, o también diputados o diputadas, o sea, en forma individual o colectiva, por los miembros e integrantes de cada Cámara, y también el Poder Ejecutivo participa en el proceso de formación y sanción de las leyes. Por lo tanto, constituye una responsabilidad por parte de cada uno de los poderes del Estado el tratamiento o no de estas iniciativas. En consecuencia, mi afirmación categórica es todas las iniciativas legislativas provenientes de este recinto deben ser tratadas por las comisiones correspondientes al amparo de la decisión que tenga este cuerpo. O sea, no vamos a nosotros a inmiscuirnos en las decisiones soberanas que adopte este mismo cuerpo. Y bueno, pero la teoría debe ser aplicada en la práctica. Lo que me parece, y que creo que es importante destacar, es lo siguiente. Nosotros tenemos en la República Argentina una transición. Esta transición tiene que ver con el 90% de autoabastecimiento energético, el 10% de importaciones. Ese 10% afecta de tres maneras distintas. Primero, afecta al resultado fiscal por el subsidio energético. Segundo, afecta al balance de divisas por el flujo de importaciones. Tercero, eso obviamente afecta a los niveles de dinamización de la actividad productiva y obviamente en la actividad económica y el empleo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que confundir las cuestiones de carácter estructural de las circunstancias de carácter coyuntural, porque si uno toma, y es necesario ver los resultados fiscales de la siguiente manera. Usted tiene que tomar, por ejemplo, el pago YPF, con o sin pago YPF, resultado fiscal 2014. Y tiene que tomar de la misma manera, con o sin subsidio energético para el año 2015, y verá claramente resultados fiscales absolutamente diferentes. De manera que nosotros tenemos que discutir al amparo de estas proyecciones fiscales la evolución. La República Argentina se encamina a cuentas fiscales sólidas, equilibradas, de carácter estructural, en tanto y en cuanto resuelva los problemas de transición. Paralelamente con eso, usted sabe que los pilares de política económica son política cambiaria, fiscal y monetaria.
Pero digo, sí. Modificamos, no quiero modificar el reglamento, en todo caso, te digo para avanzar. Lo que me parece que es importante es que, vuelvo a insistir, nosotros desde el Poder Ejecutivo respetamos muy claramente el funcionamiento de todos los poderes del Estado y por ende del Poder Legislativo. Por lo tanto, toda iniciativa puede ser tratada en el ámbito de la comisión y ser debatida. Lo que puede ocurrir en el ámbito de una comisión es que si un proyecto no tiene la mayoría de sus miembros con el dictamen correspondiente, se archiva y o se rechaza, pero de ninguna manera puede no ser tratado. De manera que esa es la cuestión. Y en segundo lugar, yo quería hacer hincapié en su voluntad también de participar en este tema de la Comisión Bicameral, porque también no solamente es en investigar respecto a los hechos acaecidos o los sucesos, sino también en aportar sistemas creativos para ir resolviendo estas cuestiones. En tercer lugar, el tema de las economías regionales tienen sus propias particularidades. Estamos trabajando con toda la cadena vitivinícola. 7 provincias argentinas, observamos claramente la necesidad de búsqueda de mercados, tenemos 300 millones de litros de vino de sobrestock y es necesario también generar los mecanismos para agilizar los procesos de reintegro de exportaciones, para maximizar los volúmenes total de exportaciones, para disminuir el stock y para mejorar los mecanismos de planificación de la producción vitivinícola. O sea, hay una serie de herramientas e instrumentos que también pueden aplicarse con el objeto de ir resolviendo esta cuestión. Lo hemos hablado con los gobernadores de las provincias vitivinícolas, que también se ha avanzado mucho respecto al tema de corresponsabilidad gremial y es necesario ver desde la producción de mosto para regular el stock, hasta la apertura de mercados de exportación, hasta los incentivos a las exportaciones, hasta los mecanismos de producción y consumo en mercado interno y regulación de precio y cantidad. Por eso creo que son factores muy importantes a tener en cuenta y, por supuesto, toda iniciativa será siempre bienvenida. Gracias, el jefe de gabinete. Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidente. Señor jefe de gabinete, me voy a preguntar solamente una o dos cosas vinculadas al tema energía, porque usted lo ha mencionado y de hecho es uno de los temas trascendentes de la pérdida del superávit fiscal. Y en particular al tema gas, que es uno de los temas que hace tiempo tratamos de buscar algunas respuestas y no lo podemos conseguir. Días atrás en el diario La Nación vi con sorpresa las declaraciones en un reportaje del ministro Dromi. La verdad que parecía la apología a un delito, ¿no? Y donde menciona muy abiertamente que asesoraba al ministro Devido en algunos temas. Aquí el año pasado, cuando tratamos la estatización del 51% de YPF, casualmente mencionamos el último artículo, que era textual, copiado de la ley de privatización de YPF. Ahora nos damos cuenta que dónde estaba la mano de Dromi. Bueno, a partir de allí, quiero hacer una breve síntesis del tema gas. Hay 2 plantas de reinyección de gas en la provincia de Buenos Aires, una en Bahía Blanca y otras en Escobar. La operatoria está vinculada a un fondo fiduciario del Plan Energético Total que administraba NARSA y que desde el 2008, cuando se empezó a importar gas, después de 4 años consecutivos de caída de producción del gas en la Argentina, siempre NARSA fue la encargada de licitar este tipo de operatorias, de incorporación de los buques regasificadores, y lo hacía con contratos o con cargas que iban dependiendo de la necesidad que tenía el país. Bueno, esto ha cambiado a partir de la aparición de YPF. NARSA subcontrata a YPF para que haga esta operatoria. Lo que nos parece raro es que cuando la operatoria era hacia NARSA está, auditada por la Auditoría General de la Nación. Ahora, YPF no. YPF tiene entre
entre sus socios Repsol y una de las firmas que aparentemente, porque no tenemos los nombres de todos, es proveedora hoy de gas también, ¿no? Y a su vez Repsol cobra una comisión por este trabajo. Una empresa privada, YPF, cobra una comisión por esto. A nosotros no nos sorprende que NARSA haya delegado innecesariamente porque las licitaciones eran públicas. Hoy día tal vez la metodología de YPF pueda ser analizada y hasta por ahí compartida, pero se hace con un sistema de oferta cerrada, cuya oferta está encriptada, de manera que no conocemos ni la característica de la oferta, ni a quiénes se invita, ni cuál es el precio final. Entonces nos parece que esta operatoria le ha agregado un poco de oscuridad, me parece, la aparición de YPF en esto. No podemos saber el número final de cuánto se paga. Yo le pregunté a Galuccio cuando vino, dijo $50.000 el barco, la carga. 50 millones de dólares la carga. Bueno, no tenemos la verdad, puede ser 50, puede ser 52, 51, no lo conocemos. Tampoco conocemos los costos portuarios, se habla de $450.000 los costos portuarios a 550.000. Obviamente no pudimos nunca conseguir esta información porque esta es una operatoria que en otros países, operatorias similares son bastante más económicas, no sabemos qué incluyen. Y por otro lado, digamos, cada barco regasificador que está establecido para hacer de acopio y de inyección cuesta $85.000 por día. Ahora, días pasados fue de público conocimiento, en la rada de Bahía Blanca había 4 barcos sin poder descargar. Cada barco que no descarga vale por lo menos, al menos los cerealeros, $15.000 por día de multa. Hubo algunos barcos que tardaron 7 días. La operatoria se hizo más costosa ¿por qué? Porque YPF hizo una contratación por 2 años, cosa que no se hacía nunca. Este año hubo un año 2 grados más cálido que otros, hubo caída de producción, con lo que ha generado, digamos, esta disponibilidad de no poder inyectar, indisponibilidad de no poder inyectar el gas ni bajarlo porque está comprado y hay que pagarlo. Algunos mencionan que faltaban dólares, bueno, pero a mí no me parece que esa no es la causa. El problema era que no hacía falta esa demanda. Entonces la operatoria se ha puesto desconocida, no conocemos los datos. Nos parece elemental cuando a las tarifas de gas hubo incrementos de hasta el 600% y nos dicen costo gas importado, tanta plata, bien están las tarifas comunes de cualquier vecino, hoy no podemos saber exactamente cuánto sale el gas importado y cuánto se ha comprado de ese gas. Entonces, nos parece que es una información importante porque tiene que ver, se pagan dólares de las reservas, casi 4.500 millones de dólares, este contrato de 2 años. Es un número importante. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cómo podemos, si hay alguna definición, de poder conocer el costo total de la carga, quiénes son las empresas que proveen, si los precios son los mismos y si los costos portuarios son estos entre 450 y 550.000? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta está vinculada a las plantas en tierra, porque digamos, hay que ponerlo en barco y no se pueden bajar porque no se pueden acopiar. Entonces, cuando un país tiene este tipo de operatorias, que no es única en el mundo, tampoco es para sorprender, la realidad es que hace 6 años se iban a hacer 2 posibles plantas en tierra en la zona de Bahía Blanca. Nunca más se habló. Yo he buscado información, no hay ningún dato. Uno era PDVSA y Enarsa, y otra era YPF, cuando Eskenazi parecía que era el dueño de YPF, navegaba con una ría y decía vamos a dragar acá, vamos a poner una planta acá. Bueno, parece que eso desapareció.
Como veo hoy, un decreto firmado por usted, el 1360, me parece esta mañana, 1860, donde evita o exime del pago de algunos derechos que tal vez sean menores a PDVSA y ENARSA. La pregunta sería si se ha tomado la decisión de construir esta planta en tierra que garantizaría una operatoria mucho más segura, mucho más eficiente y de menor costo. Y esto es como dato nomás. En el decreto han puesto que esta planta está ubicada en Puerto Rosales, aproximadamente a 26 kilómetros de acceso, canal de acceso en la ría, entre las Monoboyas, Punta Ancla y Punta Cigüeña, Ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Digo, no es Bahía Blanca, esto es Punta Alta, Coronel Rosales, digo, hagan una corrección, es una formalidad, pero digo, no es de Bahía esta planta. Entonces, las dos preguntas son, si podemos saber el costo definitivo de esta operatoria que genera YPF, ¿por qué hay que pagarle comisión a YPF cuando ENARSA hacía sus licitaciones públicas? Y si hay tomado la decisión de hacer una planta en tierra definitivamente, porque Galucho me dijo hace días atrás que apostaban a crecer en el autoabastecimiento de gas y no iba a hacer falta la planta. Tiene la palabra el jefe de gabinete. Sí, efectivamente, a mí me parece que es necesario ir de lo general a lo particular para explicar claramente las dos definiciones. En primer lugar, la construcción de la planta, coincido con lo que ha dicho Miguel Galucho, porque eso es una opinión que nosotros hemos analizado, que en tanto y en cuanto se maximice el valor de la inversión y se establezcan las estrategias para el autoabastecimiento energético, definitivamente cambia la modalidad de la logística y en consecuencia hace innecesaria una inversión de esa naturaleza. En segundo lugar, el rol de YPF para la adquisición de gas es en virtud de la especialización de la materia. Toda empresa que tiene integración vertical en upstream, en downstream, tiene la particularidad de integrarse a una estrategia de logística integrada que permite minimizar la estructura de costos y maximizar la rentabilidad social de la decisión. Por eso nosotros al entender que YPF tiene un rol muy activo desde el punto de vista de la participación en el mercado de petróleo, gas y logística integrada para minimizar el costo y su incidencia relativa, entendemos que es quien mejor puede efectivamente utilizar esa capacidad de adquisición. Pero lo importante también, aparte de estas dos preguntas, que con esto le respondo muy claramente, a mí me parece que es importante hacer una mención respecto a la recuperación de YPF en materia de petróleo y gas, y también hacer referencia a los resultados del Plan Gas. La producción anual de petróleo de YPF durante la administración de Repsol cayó 44% entre 2003 y 2011. A partir de la nacionalización, la producción aumentó un 6% y en los primeros 8 meses el crecimiento llega al 9%. Eso es un dato muy interesante, como también el tema de gas. En gas, la producción anual de gas de YPF durante la administración de Repsol cayó 37% entre 2003 y 2011. A partir de la nacionalización, la producción frenó su caída y en los primeros 8 meses del año 2014 se observa un crecimiento del 12%. La recuperación de YPF en materia de naftas también es significativo porque en el año, en manos de Repsol, entre 2003 y 2010 hubo una caída del 8% en el mercado de naftas. A partir de la nacionalización hubo un crecimiento del 9% y en los primeros 8 meses del año un crecimiento del 2%. En materia de exploración, en los años 2009 y 2011, bajo la administración de Repsol, se exploraron en promedio solo 10 pozos por año. Luego de la nacionalización 2012 y 2013, se exploraron en promedio 28 pozos por año, 180% más del periodo precedente. Y en los primeros 8 meses del año 2014, la exploración de pozos creció un 93%. Esto es muy importante porque de 10 pozos 2003-2011 a 28 2012-2013 y en los primeros 8 meses de 15 a 29. La exploración ha permitido la detección de nuevos yacimientos de YPF. En promedio hay un descubrimiento cada mes y medio.
Hemos tenido la oportunidad de, con una delegación, inclusive participó el senador Pichetto oportunamente, de verificar el yacimiento Los Caldenes en Río Negro, de petróleo convencional, el yacimiento El Trébol en Chubut, de hidrocarburos no convencionales, el yacimiento de Paso de las Bardas Norte, Mendoza, con Tight Gas, el yacimiento, y esto voy diciendo, marzo, mayo, junio, en agosto el yacimiento Agrio, Neuquén y Mendoza, operado desde Mendoza para Shale Oil. Recordemos que Argentina es la cuarta reserva mundial en esta materia. Y en agosto, el yacimiento Los Perales Las Mesetas de Santa Cruz con hidrocarburos convencionales. La recuperación de YPF en explotación, entre los años 2009 y 2011, se explotaron en promedio, con la medición Repsol, 402 pozos por año. Luego de la nacionalización, entre el 2012 y 2013, se explotaron 492 pozos por año, un 22% más. Y en estos primeros 8 meses, la explotación de pozos creció un 7% más que el mismo periodo del año 2013. En Vaca Muerta, Chevron decidió continuar la asociación con YPF para avanzar en la etapa de desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, tras culminar exitosamente la primera etapa, digamos. Esta primera etapa, como usted sabe, implicó un desembolso de 1.240 millones de dólares, y permitió el desarrollo de 20 kilómetros cuadrados, perforando 161 pozos. En la actualidad son 24.000 barriles de petróleo equivalentes diarios, 22 equipos de perforación de actividad, 200 pozos perforados y 321 que se esperan el año. La inversión se llevan invertidos estos 1.240 y se sumarán 1.600 millones de dólares en lo que queda del año, y se firmó también un acuerdo con Petronas de Malasia para el desarrollo de Shale Oil por 550 millones de dólares. Lo que es importante también, y eso lo pudimos constatar en la visita a Loma Campana, en el yacimiento de Vaca Muerta, es los mecanismos de optimización en la estructura de costo, bajando de 11 millones a 7,5 millones de dólares de costos de explotación por pozo. Y esto ha implicado cerca de 10.000 empleos en materia de generación de empleos directos e indirectos. La inversión de YPF implicó 80% de aumento de inversión. Hoy estamos registrando en pesos 30.163 millones de pesos, y la sustitución de importaciones implica una mejora en balanza comercial equivalente a 3.695 millones de dólares. Esto es muy importante remarcar, porque considerando la curva de declino de la producción de la compañía hasta el año 2011, el incremento del petróleo y de gas de YPF permitió reducir significativamente la importación de combustibles. Esta reducción es equivalente a 3.695 millones de dólares. También es importante ver lo que significa el programa que es del gas, del plan estímulo, digamos. El plan estímulo de gas, a mí me parece importante ver que el programa de estímulo a la inyección excedente de gas natural, que es el plan gas, logró revertir el declino de producción de las empresas inscriptas. Mientras la producción de las empresas incluidas en el programa creció 5,1% promedio entre diciembre de 2012 y julio del año 2014, las empresas no inscriptas presentaron una caída del 13,6%. O sea, el plan estímulo, el plan gas, ha significado un incremento en las empresas que efectivamente participaron. Los primeros meses de este año se observó un incremento del 1,8% en la producción interanual de las empresas inscriptas. Y esto también permite observar que gracias al incremento del plan gas, del gas natural, se logró sustituir importaciones, generando desde su implementación un ahorro de 2.631 millones de dólares. El plan gas ha permitido el ahorro de 2.631 millones de dólares y un ahorro fiscal equivalente a 940 millones de dólares. O sea, tiene impacto en el ahorro de divisas por importaciones y tiene impacto en el ahorro fiscal desde el punto de vista de lo que eso significa en materia de acción de recursos del Estado. En consecuencia, si uno toma los primeros 7 meses del año 2014, la producción de gas natural disminuyó un 0,6%. En contraposición, la producción de las empresas que participan en el plan gas 1 creció 1,8%. Y estamos hablando de 113,3 a 85 millones de metros cúbicos día. La evolución negativa de la producción se ve traccionada en mayor cuantía por las empresas que no participan del programa, como dije anteriormente, y las compensaciones totales devengadas por el plan gas ascienden
aproximadamente 14.887 millones de pesos, 76,1% de las mismas. Entonces, nosotros consideramos que estos son resultados positivos desde el punto de vista del Plan Gas. En este contexto, cuando uno observa la evolución de la producción de del gas natural de las empresas del Plan Gas 2012-2014, vemos que en los primeros 7 meses del 2014 respecto al 2013, un incremento del 6,7% en YPF, 15,5% en Pampa, en Apsipetrol 9,6%, Petroquímica Comodoro Rivadavia 24,6% y en las otras, PAE, disminución menos 2,4%, Total Austral 3,9% abajo, Wintershall 3,8% abajo, Sinopec 3,5% abajo, Glaco 4,8% abajo y Roche 7% abajo. En consecuencia, observamos que el Plan Gas ha estimulado en los primeros 7 meses a un incremento del 7,8%. Podría abundar con mayores niveles de información, pero lo que nos queda claro para responder es lo siguiente. Primero, la decisión es seguir impulsando los estímulos necesarios para sustituir muy rápidamente las importaciones de gas. Esto significa no solamente motorizar las inversiones para la producción de gas convencional a través del Plan Gas, sino también a través de lo que significa la maximización del volumen total de inversiones en vaca muerta para gas no convencional, atento a que la República Argentina es la segunda reserva estratégica a nivel mundial, pero la primera en explotación intensiva. En segundo lugar, entendemos claramente que el Plan Gas convencional y el Plan Gas no convencional permitirán generar un crecimiento que naturalmente genere las condiciones para el abastecimiento y la necesidad de no invertir en este tipo de logística de acumulación de gas importado. Y, por supuesto, nosotros entendemos que el rol de YPF es esencial en virtud de su experiencia, calidad gerencial y capacidad logística para establecer los mecanismos de adquisición. Y ahí es donde es necesario observar que el plan de adquisición en el año 2014 nosotros tenemos más o menos una previsión equivalente a 7.300 millones de dólares de déficit de balanza energética. Esto es producto de una perspectiva equivalente a 12.000 millones de dólares de importaciones. Y esto también depende de nuestra capacidad de comercialización de crudo pesado tipo Escalante, que, como usted sabe, es lo que tiene como base de sustentación la producción de crudo en la República Argentina. Tenemos que importar en muchos casos el caso de Medanito. Pero nosotros entendemos que definitivamente es necesario la planificación. La planificación se hace sobre lo que usted perfectamente delimitó, o sea, el nivel de temperatura promedio. Es necesario hacer la planificación correspondiente desde el punto de vista del flujo total de importaciones, de los mecanismos de acumulación, de la administración de los depósitos, de la administración de los pagos y de la inyección correspondiente de los mismos. Y esto está atado a los niveles de demanda por temperatura o niveles de demanda por distintos niveles de incentivos. Así que claramente esa es la decisión y esto es lo que le informo. Tiene la palabra el senador Linares. Sí. No, un dato mínimo. Entonces queda claro que el tema de la logística está, el decreto no tiene nada más que un administrativo, esto no es un tema importante, digo, no hay una decisión tomada en esto. Eso queda dentro de las consideraciones, sí, pero lo tenemos en el... Está claro, queda. El segundo tema es que, digamos, la logística esa de YPF, que yo puedo compartir, digamos, como moderna, la información encriptada. La realidad es que no tiene control de la auditoría. El segundo tema es que no sé si sale más caro o más barato. YPF compró por 2 años el año pasado y el gas cayó el 25% este año y encima nos sobran barcos. Por eso digo, tal vez la operatoria no ha sido la adecuada y estos costes de última aparecen en la factura de gas. Eso es lo que quería. Gracias, senador.